Tengo una pregunta y quiero iniciar con esta pregunta y luego regresamos a esta pregunta al final. La pregunta es esta, a cada uno de nosotros aquí. Usted, ¿has puesto fe en Cristo Jesús? Y no estoy hablando de una fe que usted puede interpretar por sí mismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la fe como está definida por las Escrituras, cual puede salvar tu alma. Has puesto fe en Jesucristo. Si puedo decirlo de otra manera, has puesto fe en Jesucristo de la misma manera que este centurión gentil puso fe en Jesucristo. De la manera que él respondió y se maravilló al ver esto. Para poder entrar al reino eterno de Dios y escapar el justo juicio del infierno que merecemos todos por ser quebrantadores de la ley de Dios, las Escrituras testifican y este pasaje testificarán que necesitas poner fe en Jesús el Nazareno, quien es el Mesías de Dios. Y tienes que hacerlo de la misma manera que este centurión gentil puso su fe en Cristo Jesús. Quédese con eso, vamos a terminar con esos mismos pensamientos. Como mencioné hace unas semanas atrás, mientras nos encontramos en Mateo capítulo 8 y 9, en esta sección del Evangelio de Mateo, Mateo va a resaltar alrededor de 10 señales o milagros en estos dos capítulos. Lo está haciendo intencionalmente. Cuando veamos estos 10 señales, estos milagros, y dicho esto, Jesús hizo mucho más que estos. El autor del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice que hizo tantos en cual los apóstoles vieron con sus ojos que si ellos los hubiesen escribido en papel, no hubiese el papel suficiente para darnos el testimonio de ellos. Entonces hay muchos más. Dicho esto, Mateo escoge 10 en particular y quiere que veamos algo y entendamos algo con cada señal, cada milagro que veamos. Y esto se lo doy de antemano, lo vimos la última vez, se lo repito de nuevo. Él quiere que veamos demostraciones del poder de Dios en la tierra por medio de Jesús el Nazareno. Quiere que veamos, cada vez que veas una señal, un milagro de Jesús aquí, algo distinto. Es que Jesús es quien dice ser. Los milagros afirman, confirman todo lo que Jesús dice. Si Él es el Mesías y se levanta alguien que nunca pudo caminar, afirma que Él es el Mesías. Si Él dice que Él perdona pecadores y va a resucitar al vivo y al muerto en el gran día de juicio, y levanta a un muerto que estuvo muerto por 4 días como Lázaro, y Lázaro sale del sepulcro, Él puede perdonar a pecadores y resucitarlos en el día de juicio, ¿verdad? Entonces, Mateo quiere que veamos esto. Quiere que veamos también, segundo, la compasión de Dios en la persona de Jesucristo. Porque no sé si sabe esto, pero cada uno de nosotros somos merecedores del juicio de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? No sé si ha notado en su corazón, solo refleje brevemente en los pensamientos de hoy. Refleje brevemente en los pensamientos de hoy y antier, y refleje que usted ha nacido con eso, amando lo que Dios odia y odiando lo que Dios ama. Somos quebrantadores de las leyes de Dios y justamente bajo el juicio de Dios. Así que Dios, lo único que merece el ser humano, créalo o no, la Biblia testifica, es el juicio divino de Dios. Así que si alguien hoy dice, yo necesito la justicia de Dios, tenga mucho cuidado con lo que está pidiendo, porque la justicia de Dios para un pecador es un castigo eterno en el infierno que justamente merecemos. Cada día después de Génesis capítulo 3, donde vemos la caída del hombre, cada día es un día de la misericordia de Dios para ti y para mí, como seres caídos. Él no nos debe nada más y está siendo muy benevolente. Cada día después de Génesis 3 es la paciencia de Dios extendida a rebeldes. Recuérdese, amigo, recuérdese que Dios, cuando se rebelaron los ángeles y Satanás en contra de Él, nunca proveyó misericordia para ellos. Y Dios es justo en eso.
¿Por qué tiene que proveer misericordia para ti? Entonces, cuando veamos un milagro, la segunda cosa que debemos ver, que Mateo va a resaltar, es la compasión misericordiosa hacia criaturas caídas. Vemos el carácter de Dios, por medio de su Hijo, sanar a alguien que no merece eso. Y tercero, como resaltamos la semana pasada, algo que debemos de ver es un vistazo de lo que Dios ha prometido a los que pertenecen a su Hijo Jesucristo, cuando Él resucite a los elegidos y los ponga en el reino visible y palpable en carne y hueso, donde ya no va a haber más lágrimas, dice Apocalipsis, donde ya no va a haber más muerte, donde el cuerpo ya no se va a deteriorar, donde ya no va a haber más pecado, donde todo va a estar restaurado a su intención original y soberano planificado por Dios antes de la caída. O sea, vemos a un enfermo ponerse totalmente en su lugar y es sano, y vemos que Él nos da un vistazo del tiempo futuro. Hace unas semanas vimos que el leproso fue sanado, ¿verdad? Y ese leproso murió, ¿verdad? Él tuvo otros años de vida, pero murió. Entonces, obviamente, el punto no es simplemente sanar al leproso, eso no es el punto. Cuando levanta a un muerto, el muerto va a morir de nuevo, ¿verdad? Lázaro se levantó y murió de nuevo. Obviamente hay un punto más grande que simplemente resucitarlo por un tiempo. No, es una prueba de lo que ha de venir para sus elegidos. Y note que digo para sus elegidos, es decir, los que han puesto fe en Cristo Jesús y tienen sus pecados perdonados. Vamos a aprender más al rato en este pasaje que Él va a resucitar también a los impíos. Pero ellos estarán donde nosotros merecíamos estar, en un infierno eterno, donde Dios va a derramar su juicio justo que merece la humanidad por toda una eternidad. Hay una prueba de la era venidera cuando Él sana. Recuérdese de eso, porque cuando vemos este milagro, esto es lo que vamos a seguir viendo en estos 10 señales. Hace unas semanas cubrimos el versículo 1 al 4, donde vimos el primer demostración de poder que Mateo nos resalta. Un leproso inmundo que se atreve a acercarse a Jesús, y Dios demuestra en Jesucristo ser quien es Él, el Mesías, porque lo sana, demuestra compasión hacia la criatura caída y le da un previsto a todos de lo que Él promete a sus elegidos que vienen a Él. Y ahí está el leproso, va al sacerdote y le da testimonio al sacerdote. Hay multitudes, muchos testigos viendo esto, acuerdo al versículo 1 de Mateo 8, ¿verdad? Muchos testigos, multitudes lo seguían. Testigos hay, no nomás hubo uno, hay muchos. Hoy vamos a ver este segundo señal que Mateo nos resalta. Todo lo que le compartí es como un trasfondo para entrar al texto de hoy. Y hoy vamos a ver el segundo demostración de poder, donde vemos todo esto de nuevo. Pero algo es un poquito diferente en nuestro texto de hoy, porque hoy viene alguien en particular que le va a llamar la atención a toda la multitud, y que Jesucristo va a resaltar en una manera distinta, y es un centurión. En el versículo 5 y 6 vemos la súplica de un centurión ante Jesús. Y vamos a repasar eso juntos. Tenga sus Biblias abiertas conmigo y veamos el versículo 5. Dice, entrando Jesús, o dice entrando Él, pero Él es Jesús, en Capernaum vino a Él un centurión rogándole. Un apunte breve de Capernaum. Capernaum es el lugar donde Jesucristo vive como adulto. Lo vimos en Mateo 4, en el versículo 13 a 17, donde nos dice Mateo que cuando Jesús empezó su ministerio público, se movió a la ciudad de Capernaum y se movió ahí, y ese es el lugar donde Él va a acostar su cabeza cuando tenga un hogar para acostar su cabeza. La mayoría de su ministerio no va a ser así, pero cuando Él tenga un hogar para acostar su cabeza va a ser en Capernaum, es el lugar centro para su ministerio. Pero algo más que creo que se debe de resaltar en Capernaum, si usted puede tomar apunte conmigo, es que en Mateo 4, 13 al 17, Mateo nos dijo algo que quiere que recordemos mientras vemos que Jesús entra a Capernaum. Y no solamente que es el lugar donde Él vive como adulto,
es que si usted va a Mateo 4:13, dice que Él se movió ahí con una intención, un propósito. Y en Mateo 4:13 en adelante, cuando dice que se fue y habitó en Capernaum, dice que esto se hizo, Mateo 4:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Sí ve eso en Mateo 4:14? En otras palabras, Mateo nos está diciendo que cuando veamos a Jesús en Capernaum, debemos de ver que los profetas hablaron de algo acerca del Mesías entrando a Capernaum. ¿Qué? Pues Mateo 4:15 y 16 nos citan al profeta Isaías y nos dicen que cuando llegara el Mesías, escuche esto, Isaías el profeta dice que cuando llegara el Mesías en la tierra, se iba a presentar en Capernaum, la ciudad materna, en la región de Zabulón y Neftali, donde hay muchos gentiles, los no judíos. ¿Y para qué iba a entrar ahí? ¿Qué sería el propósito? Isaías nos dijo, mire Mateo 4, en el versículo 16, dice que Él iba a ser la luz que entraba en las tinieblas. La luz. El hebreo entiende esto, las escrituras hebreas entienden esto como la verdad de Dios acerca de la salvación de Dios. Cuando lees Isaías, el profeta que testificó acerca del Mesías 700 años antes del nacimiento de Jesús, él nos dijo una y otra vez que Dios iba a enviar al Mesías, que iba a traer las verdades de Dios, que tiene que ver cómo el hombre puede ser rescatado de lo que él merece, el juicio de Dios. Que estuvieran atentos. Y usted dice, pues, ¿qué más dijo Isaías? Esto es muy importante. Si usted sigue leyendo Isaías, no nomás nos dijo que iba a entrar a Capernaum con los gentiles, nos dijo que iba a hacer señales y prodigios. No sé si se recuerda ese famoso cántico que canta la iglesia hispana. Él es el poderoso de Israel, ¿verdad? El poderoso de Israel. Luego dice que el cojo saltará, ¿verdad? Dice que el ciego tendrá vista. Esos son pasajes de Isaías. O sea, Isaías dijo que cuando llegara el Mesías iba a entrar a Capernaum y se iba a demostrar ser el Mesías por medio de los milagros, los señales. Iban a testificar que este es el Salvador y el Rey y el Juez que se prometió en las Escrituras. Ok, yo sé que le compartí esto, pero entré al versículo 5. Dice que en Mateo 8:5, regresemos a Mateo 8:5, entrando Jesús a Capernaum. Mateo está recordándonos lo que nos dijo en Mateo 4. Hey, van a haber milagros y señales y prodigios. Y lo que dijo Isaías se va a cumplir en la persona de Jesús el Nazareno. Eso se está trayendo Mateo desde lo que él dijo en el capítulo 4 y lo está trayendo de nuevo aquí en el capítulo 8. Ok, está eso. Entonces estamos esperando prodigios, ¿verdad? Eso es lo que se está esperando. El judío está diciendo, ok, pues Isaías dijo que tienen que haber milagros, tienen que ver, ok, ya sanó un leproso y aquí viene, dice, el centurión. Versículo 5, entrando Jesús a Capernaum, vino el centurión. Esta palabra centurión es una palabra romana, de ahí de arriba por lo menos, y es utilizada para un oficial, un soldado romano. Literalmente significa 100. Y la idea es que este es un oficial, un soldado romano, que tiene por lo menos 100 soldados bajo su autoridad. Es decir, Roma, el imperio que gobierna en ese día, el que era el poder principal del día de Jesús, tenía un ejército grande y tenía oficiales, muy similar a nuestro ejército, ¿verdad? Y similar a nuestro ejército tenían rangos, ¿verdad? Si usted va al ejército va a ver que tenían insignia en nuestro ejército moderno y dependiendo en lo que tenga esa insignia va a poder ver qué tipo de autoridad tienen. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar un capitán y un capitán regularmente está encargado de 100 o 200 soldados. Es alguien con autoridad. Y en una manera similar, cuando usted escucha centurión, es la manera que debe de entenderse. Hay alguien con autoridad, con 100 soldados bajo él. Es un soldado y es un gentil, no es judío. ¿Okay? Y esto debe de alarmarnos. Mateo está hablando de una audiencia primordialmente judía,
que están esperando al Mesías judío. Entonces él le dice, viene un soldado romano, el que está oprimiendo a Israel, o por lo menos el gobierno de él, y se está presentando a Jesús. No sé de usted, pero mi primer pensamiento es tal vez viene a traer, dejarle saber que Él es el que manda, ¿verdad? Es más, los soldados romanos, nos dice la historia que los historiadores del mundo antiguo, que los soldados romanos tenían el derecho, y lo hacían frecuente, de demandar a cualquier persona en Roma que le dé su caballo si lo necesita, que le dé sus posesiones si lo necesita para un tiempo designado. Y era muy conocido que así tenían ese tipo de actitud hacia la gente que no era romana y la gente que no era ciudadanos y la gente que no tenía partícipe. Entonces, un pensamiento interno, es lo que espero que tal vez venga de este centurión, una altivez o yo soy esto, pero esto no es lo que sucede. El centurión dice que viene con una petición. Dice, vino el centurión rogándole, versículo 5, rogándole. Esa palabra no simplemente significa, me puedes hacer esto. No. La palabra parakaleo es más que eso. Significa que está trayendo una petición con gran urgencia, urgente. Algo ha pasado y él tiene una petición. ¿Y cuál es la petición? El texto nos dice, si usted va al versículo 6, en el versículo 6 dice el centurión, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Tiene un sirviente, la palabra aquí que se usa para siervo, tal vez su versión dice mozo o criado. Y la idea ahí, hay varias palabras para hablar de un siervo, un criado. Esta palabra en particular habla de un muchacho, de alguien que tal vez está entrando a la adolescencia, ¿okay? Es un niño todavía. Es más, esta palabra en Mateo 17, 18, 21, 15, a veces se traduce como hijo. Ahí en Mateo hay una ocasión donde un padre trae a su hijo y usa esta palabra país, que estamos traduciendo aquí como siervo o criado. Entonces, le comparto todo esto para decir esto es como un asistente para el soldado, el centurión. Y por lo menos entendemos, es un asistente joven, ¿verdad? Tal vez un criado de la casa, que obviamente él tiene preocupación. ¿Y cuál es la preocupación por este muchacho que está pasando aquí? Dice que está paralizado. Esto significa que es un parálisis de su cuerpo. En alguna manera ha tenido una pérdida de la capacidad de moverse. Eso es lo que pasó. Y pasa. No sé cómo pasó eso, pero algo pasó. La implicación es que no nació así, ¿verdad? Era su siervo, su criado. La implicación es que algo le pasó al muchacho y ahora ya no puede moverse. Y parece severo, porque mira el texto, el centurión no nomás dice que es paralítico y que no se puede mover, está en su casa. Dice el paralítico que está gravemente atormentado, dice una versión, en la Reina Valera. 2 adjetivos. Esto, yo creo que gravemente atormentado nos explica la imagen. O sea, la descripción en el lenguaje original es un tormento. La King James, esa vieja King James en inglés, dice he was tormented, tormentado. Es un tormento continuo, torturoso. Una versión dice una agonía terrible, ¿verdad? Me viene a mente, no sé si ha ido al hospital y usted va con una herida o va al hospital, le duele su estómago, tienes fiebre y cuando llegas, usted está mal, pero escuchas en alguien en el otro cuarto y dice, está gritando y me voy a morir, me quiero morir. No sé si le ha tocado, a mí me ha tocado varias veces. Yo digo, wow, esta persona está en una agonía más grande que la mía. Esa es la idea. No nomás está acostado, está con inmensa agonía que es visible y audible a este centurión. Y es continua. Y la idea aquí no es que el centurión dice, pues ya cállate, eso no es la idea. La idea aquí es que el centurión está lleno de compasión y quiere buscar un tipo de alivio para él. Y viene a Jesús. Eso es lo que dice el texto. Ahora, tengo que hacer un apunte aquí.
y quiero que si tome apuntes conmigo, los tome. Esto va a ser importante para usted como cristiano. Si usted va a Lucas 7, y puede voltear ahí si quiere, pero le pido que deje un marcador aquí, porque este es nuestro texto principal. Si usted va a Lucas 7, va a encontrar que Lucas, otro evangelista, nos da una historia similar, ¿verdad? Es más, vamos a hacer el ejercicio. Lucas 7, mire lo que dice Lucas 7 para que vea lo que quiero explicarlo. En Lucas 7:1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, es Jesús que lo oía, entró ¿a dónde? A Capernaum, ¿sí ve eso? Y luego dice, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, dice, estaba enfermo y al punto de morir. Y luego dice el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos o unos líderes de los judíos, rogándole a Jesús que viniese y sanase a su siervo. Ok, regresemos a nuestro texto. Si usted regresa a Mateo 8, usted nota un poco de lo que algunos dicen una inconsistencia. No hay inconsistencia, pero algunos llaman una inconsistencia y dicen, ¿por qué Mateo nos dice en su evangelio que el mensaje vino del centurión? ¿Verdad? ¿Por qué nos dice que el centurión estaba y no menciona a ninguno de los ancianos, ninguno de los líderes? Pero ¿por qué cuando leo a Lucas nos dice que el centurión ni fue? Lucas nos dice que no fue el centurión, que él envió a líderes judíos como representantes. Y dicen algunos, pues ¿cómo armoniza esto juntos? ¿Serán dos historias distintas, diferentes? ¿Serán las mismas historias? Ahora, si usted es un cristiano, tal vez va a tener a un hombre o una mujer incrédula que le dice, ajá, ¿ves lo que está pasando con las escrituras? Hay inconsistencias y tu Biblia fue escrita por hombres y por eso hay inconsistencias. Tal vez alguien aquí está haciendo esa pregunta con corazón arrogante y incredulidad. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Cómo se armoniza esto? No es difícil. Si me permite, Johnny, I didn't ask for you in advance, but if I could use you for an example on what we just said earlier, okay? Hoy tuvimos un asunto donde Johnny necesitaba un poquito de ayuda y llegué yo y llegó otro hermano y buscamos ayudarlo. Entonces hubo 3 personas en la misma situación exacta, okay? La misma situación. Llegamos a diferentes tiempos y nos ayudamos entre nosotros, okay? Si usted le preguntara a Johnny, dame un relato de lo que sucedió hoy, él escribiera un relato y lo escribiera con sus detalles, con su énfasis, lo escribiera con sus detalles. Y si usted me preguntara a mí, David, dame el testimonio de lo que sucedió hoy, yo tuviera un énfasis específico y detalles. Y si yo le preguntara también, era Fabián que fue con nosotros, Fabián, escríbeme lo que aconteció aquí, él tuviera un énfasis y detalles. Ahora, cuando agarres esos 3 testimonios, van a ver cosas que aparentemente no encajan juntos. Pues él tiene estos detalles, el otro no tiene otros detalles. Este tiene un énfasis, el otro no tiene énfasis. Pero te aseguro que ninguno de ellos es incorrecto. Todos están diciendo la verdad, exactamente como sucedió y exactamente como pasó. ¿Qué es la diferencia? Una perspectiva diferente y un énfasis diferente. No, nosotros entendemos esto. Es más, usted puede hablar con detectives, puede hablar con gente que hace trabajos de investigación. Esto es exactamente como ellos armonizan todo. Cada vez que un policía agarra y ven un accidente, agarra a todos y los pone juntos y nunca dice automáticamente en un accidente de auto, esto están echando mentiras. No. Él dice, esto tiene que armonizarse de alguna manera. Le comparto esto, amados, porque uno dice tal vez, pues ¿cómo le contesto a mi hijo, a mi hija, si viene y dice, pues veo inconsistencias? No, amados. Esta es la palabra inherente, infalible del Dios viviente. Y no nomás eso, Dios mismo afirma en las páginas de las Escrituras que ningún hombre, dice 2 Pedro, que profetizó por su propia voluntad, sino que los profetas de la antigüedad fueron movidos por el Santo Espíritu para hablar las cosas de Dios.
So, no vamos a ver las Escrituras de esa manera. No, vamos a ver pues cómo encaja esto. Dicho esto, ¿cómo armonizamos Lucas con Mateo? Esto no es difícil. Esto definitivamente tiene que ser lo que está sucediendo. Ambos pasajes nos dicen que este hombre gentil, no judío, no se sentía digno de entrar o de que Jesús entrara a su casa. Mateo en particular nos dice, cuando Jesús dice, yo iré y voy a sanar a tu siervo, que él dice, no entres. Y dice, soy indigno. La idea es, no merezco que tú entres. En el pasaje de Lucas nos dicen que manda mediadores. Ahora los mediadores dicen algo interesante. Dicen, él es digno de que lo recibas. Pero no. Lucas enfatiza que él se sentía indigno y por eso mandó a judíos a que hablaran con el rey de los judíos. Armonizan perfectamente uno y el otro. Eso es mi apunte de lado. Ojalá que sea beneficioso para su vida hoy y para otros días. Pero continuemos a nuestro texto y vemos esta situación. ¿Qué responderá Jesucristo a este centurión? ¿Qué responderá Jesucristo a este gobernante? ¿Qué responderá Jesucristo a este gentil que no tiene participación con los pactos de Israel? No creció en la iglesia los domingos, nunca cantó los himnos los domingos. Sus papás no eran cristianos, eran paganos. Adoraban a ídolos y seguramente él también adoraba a ídolos por lo menos cuando nació. Tal vez el entendimiento es que ya que llegó a edad, creyó en el Mesías porque tiene a judíos alrededor y construyó a sinagogas, acuerdo a Lucas 7. Eso sí, pero no nació así. ¿Qué responderá Jesucristo a él? Pues veamos la respuesta de Jesucristo en el versículo 7. Dice el versículo 7, ponga ojos en el texto conmigo. Y le dijo Jesucristo al centurión, yo iré y les sanaré. Wow. Esto debe de alarmarte un poco. ¿Sabe por qué? Piensa en esto conmigo. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vemos que los judíos y gentiles, en particular los judíos, no querían nada que ver con gentiles. Es más, recuérdese lo que dijo el apóstol Pedro, cuando Jesucristo murió, resucitó y los comisionó a que predicaran el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? A judío y gentil. Ellos batallaron mucho con esto. En particular Pedro, el apóstol de los judíos, dice, ¿estás seguro que quieres que vaya con esos paganos para decirle acerca de las promesas judías? Y Dios le demostró la visión, ¿se recuerdan la visión en el libro de Hechos? Y dice, mata y come, dice, ve y quiero que no llames inmundo lo que yo he purificado, ¿se recuerda? Y piensen esto, ahí escuchó la visión de Dios, Dios le dijo directamente y él va en camino y va a la casa, sí, de un centurión llamado Cornelio, otro, no es este. Y cuando llega, no sé si se recuerda lo que se atreve a decir Pedro a los gentiles antes de entrar a su casa. Imagínese el predicador, ahí está el predicador, va a venir a traer el evangelio y va a entrar y dice, antes de que entre, quiero decirte algo. Y dice, y estoy citando el libro de Hechos aquí, dice, vosotros mismos, Hechos 10, 28, vosotros mismos, es decir, ustedes gentiles, sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse o visitar a alguien de otra nación. Imagínense eso, el predicador diciéndole eso antes de entrar a la casa. Ustedes saben que pues usted y yo no nos llevamos bien y ustedes son gentiles, paganos, y voy a entrar a su casa. ¿Okay? Recuérdense de eso. Eso es lo que le dice. Le comparto esto para darle un breve trasfondo de las palabras de Jesús en el versículo 7. En el versículo 7 Jesús le dijo, yo iré, les sanaré. ¿A dónde? ¿Dónde vas a ir? ¿A su casa? Estamos hablando esta mañana y uno de los varones del primer sirvio trajo atención correctamente que si él va a la casa de él se va a hacer impuro. ¿Sí? Entrar a la casa de un gentil. Y el varón de la mañana también resaltó de que eso significaría que, acuerdo a la ley mosaica, el resto de su día se iba a echar a perder.
¿verdad? No iba a poder seguir, tenía que pasar el proceso de purificación. Él está dispuesto a entrar a esa suciedad. O aparentemente sí. Esto nos empieza a decir algo que Mateo está resaltando. Y que resaltó con el leproso. Con el leproso que era impuro. Y Jesús lo tocó. Y el mensaje parece ser, y lo vamos a seguir amplificando, que Jesús, el puro, está dispuesto a purificar a los impuros que reconozcan quién es Él. Sea un leproso, desechado, menospreciado por la sociedad, declarado impuro ceremonialmente y no puede entrar al templo, o sea un gentil pagano con raíces paganas. Parece que ese es el mensaje. Pero ¿qué sucede después de eso? Algo maravilloso sucede. En el versículo 8 en adelante, veamos esto junto. El centurión responde a Jesucristo. Esto es después de que Jesucristo le dice, sí, yo iré contigo. Respondiendo el centurión le dijo, es decir a Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo, la implicación es al igual que tú, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, tengo autoridad, tengo bajo mis órdenes a soldados. Y cuando yo le digo a este, es decir, a un soldado, ve, él va. Y cuando yo le digo al otro soldado, ven, él viene. Y cuando le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la comunicación que le está dando aquí? Ahora, como un hombre, estuve en el ejército por un poco de tiempo y creo que entiendo exactamente lo que está diciendo en este sentido. Este es un hombre militar que está acostumbrado a recibir órdenes y a darlas. Y una de las cosas que un soldado sabe es que cuando se recibe una orden de una autoridad más suprema, lo hace. Y lo hace de inmediato. Es más, tenías que tener tu teléfono siempre atento para esas llamadas del sargento y llamarte atención. Estabas dormido, sonaba el teléfono y no lo contestabas, iba a ser un problema extremadamente grave. ¿Por qué? Porque había alguien que tenía autoridad sobre mí. El soldado parece ser que está diciendo esto, mira, yo estoy en el ejército y entiendo a Roma y Roma cuando da una orden la tienes que hacer, y yo cuando doy una orden a los soldados que están encima de mí, ellos lo tienen que hacer. Mira, yo entiendo cómo funciona esto. ¿Y sabes qué? Tú tienes una autoridad que sobrepasa la mía. Eso es lo que está diciendo. Tienes una autoridad que sobrepasa la mía, que sobrepasa la de Roma. Porque Roma no puede sanar a ese hombre paralítico. Tienes una autoridad que sobrepasa todas las autoridades del mundo. Porque nadie en la tierra puede decir una palabra, no tiene que ir a la casa, solamente decirlo y se sana un paralítico. Nadie. Así que, Señor, yo soy indigno, no merezco que entres esa autoridad ahí. Eso es lo que dice, no soy digno, no merezco, es la idea, no merezco que entres. Solo ejerce tu palabra y todo se somete a lo que tú dices. Al escuchar esto, Jesús dice el versículo 10, léalo conmigo. Al escuchar esto, Jesús se maravilló
y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Se maravilló. Créalo o no, esta frase ha traído un poco de debate, y si usted lee libros, hay libros escritos con muchas páginas acerca de esta frase. Y esto es básicamente el debate, se lo comparto en breve. Pues, este es Dios en carne y hueso. Es firme que la Biblia dice eso. Es más, en Mateo 1, cuando nació Jesús, dice que nació por obra del Espíritu, afirmando su deidad. Es el encarnado, Dios en carne y hueso, el Hijo eterno de Dios, que tuvo un principio, estuvo de eternidades de eternidades. La segunda persona de la Trinidad se puso carne cuando Él nació. Y luego en Mateo 1, el ángel le dice a José: es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces muchos, cuando ven Él se maravilló o se sorprendió, dicen: pues ¿cómo Él siendo Dios en carne puede maravillarse? ¿Qué no sabía lo que iba a suceder? ¿Qué no es omnisciente, conoce todo? ¿Cómo funciona este misterio de la deidad en carne y hueso? Y esto se puede seguir aplicando en diversas situaciones. Pues, una respuesta es que esto es un misterio que todos los teólogos y todos los estudiantes se han quebrantado la cabeza en tratar de armonizar. Eso es uno. De alguna manera Él se maravilló en su humanidad, y de alguna manera Él es Dios en carne y hueso, sin minimizar una o sin minimizar la otra. Esto se cree y se recibe por fe, porque así es como Dios lo ha placido. Y bendito sea Dios que así le ha placido, porque el Salvador que usted y yo necesitábamos era alguien que era verdaderamente hombre, porque nosotros somos hombres. Y necesitaba una sustitución que era verdaderamente humana. Y bendito que esto es la situación, este misterio, porque necesitábamos un Salvador que es Dios, verdaderamente Dios. Porque ¿quién va a soportar el juicio de Dios en su cuerpo y sobrevivirlo y resucitar entre los muertos si no es Dios? Un ángel no podrá soportarlo. Un ser creado no podrá soportarlo. Dios. Soy bendito por este misterio del encarnado que se maravilla. Dicho esto, Él se maravilló. Y se maravilló de lo que ha sucedido. De alguien que ve a Dios como lo ve. Y ahora, Él va a tomar esta oportunidad para enseñar una lección acerca de la eternidad, que es una de las lecciones más importantes que usted y yo podemos escuchar en toda tu vida. Al ver esto, Él se va a dirigir a los que lo estaban siguiendo y les va a hablar de su estado eterno. Ahora, le voy a decir algo con este texto. En lo que va a enseñarnos Jesús, se nos va a decir a cada uno de nosotros: ¿dónde te encontrarás hoy si te mueres? Nos va a decir exactamente cómo podemos analizar dónde vas a estar tú si hoy te mueres. ¿Dónde vas a estar tú en el gran día de juicio donde Él resucite a los vivos y a los muertos? Así que debemos de poner atención al resto de la lección que nos va a enseñar Jesucristo al ver la fe de este centurión. Leamos la enseñanza. Le pido que leamos juntos en el versículo 10 al 12. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, verdaderamente os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hay mucha escatología, mucha enseñanza acerca de los tiempos finales. Escatología se refiere a eso, lo que Dios nos ha dado en las Escrituras acerca de cómo van a terminar las cosas, de qué va a suceder con usted y conmigo y con el mundo cuando muramos y nos presentemos ante Él. Y aquí encontramos, es mucha escatología en estos pocos versículos. Así que hay mucho que decir, pero quiero que nos enfoquemos en los puntos grandes que Él está resaltando acerca de esos tiempos finales. Y hay dos pares de contrastes en este texto, dos pares. El primer par es este. Jesús menciona a dos lugares eternos, donde todo ser humano va a ir a una o otra de ellas. Esa es la primera. Segundo par de contrastes que Él pone es que hay dos grupos en la tierra. Hay el grupo que recibirá el juicio que merecen, el castigo eterno de Dios, y hay un grupo que será recipiente de la misericordia y el perdón de Dios. Él pone esos dos pares y quiero que los veamos juntos. ¿Okay? Vamos a empezar con los dos lugares, los dos contextos. El primero no es difícil de ver, se ve ahí de inmediatamente en el versículo 11. Dice, os digo. Y recuerde que Él dijo desierto, es decir, pongan atención, no que lo demás no era verdad, sino, esto es muy importante, quiero que te memorices esto, circules esto estará en el examen. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo, desierto. Y luego dice aquí, os digo, versículo 11, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Lo que estamos viendo aquí es lo que se conoce como el banquete mesiánico. El banquete mesiánico. Y ojalá que esto no es la primera vez que usted escuche esto, pero si es la primera vez que usted escucha esto, quiero darle varios pasajes que usted escriba para que podamos estudiarlas en la casa, para ver más de este banquete mesiánico. ¿Están listos? Aquí viene el primero. Isaías 25, 6 al 9. Isaías 56, 3 al 8. Salmo 23, 5. Proverbios 9, 1 al 5. Mateo 22, 1. Mateo 26, 29. Marcos 14, 25. Lucas 14, 15. Apocalipsis 3, 20. Apocalipsis 19. Hay muchos más pasajes, pero le doy algunos para que usted estudie y vea esto conmigo, que el banquete mesiánico no es algo nuevo. Todos los judíos, cuando Él describe esta mesa, donde están los patriarcas, Abraham, el padre de los judíos, el padre de la fe, y están sus descendientes, sus hijos sentados ahí. Esto no es nuevo para los judíos. Ellos entienden esta foto. Se les enseñó cuando eran niños. ¿Y qué se les enseñó? Pues Isaías les dijo que iba a haber un día donde Dios iba a enviar al Redentor, al Mesías. Iba a enviar a un rey y un salvador. Y que iba a juzgar a todos sus enemigos. Un banquete donde iba a estar empapado su vestido de sangre al derramar el juicio de Dios sobre los enemigos de Dios, que quebrantaron la ley de Dios. Pero en este banquete, mientras Él juzgaba a los impíos, Él iba a rescatar a su pueblo y los iba a poner en una mesa. Preparas para mí, dijo el salmista David, una mesa en presencia de mis angustiadores. Lea los salmos, léalos, ellos estaban esperando el banquete. ¿Y quién está en ese banquete? El Mesías está en ese banquete. La salvación está en ese banquete. Y recuérdese, un banquete es donde uno come, ¿verdad? La idea es comunión con Dios en ese banquete. Compañerismo y paz con el Dios que hemos ofendido en ese banquete. Así que cuando ellos ven a Abraham y los descendientes, dicen, pues claro que Abraham va a estar ahí.
Se le hizo promesa por medio de pacto a Abraham. Él seguramente estará ahí. Y claro que Isaac se le confirmó. Y claro que Jacob, él es Israel, se le cambió su nombre. Claro que ellos estarán ahí. Ese lugar, le aseguro, amados hermanos, que cuando Jesucristo menciona este banquete, le aseguro que la mayoría de los judíos decían, pues eso es donde voy a estar yo. Seguro. ¿Por qué? Porque nacieron judíos y las promesas vinieron de los judíos. Se les enseñó, dijeron, seguramente estaré ahí yo. Hablaremos más de eso. Pero el punto es, ese es el banquete y ese es el lugar donde usted quiere estar, ojalá. Es el lugar donde yo quiero estar. Es el lugar donde no merezco estar. Pero es el lugar donde usted tampoco no merece estar. Y ojalá que hoy, por la obra del Espíritu, diga, Señor, ¿cómo llego a estar, a sentarme a esa mesa? El otro lugar es el lugar donde todos nosotros merecemos ir. Y él lo menciona en el texto, véalo conmigo. El otro lugar dice, mas los hijos del reino, y hablaremos de esa frase en un poco, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es todo lo opuesto al banquete. Esto es todo opuesto al lugar de misericordia. Esto es todo lo opuesto al lugar de paz y reconciliación con Dios. Eso es todo lo opuesto al que ha sido declarado justo de parte de Dios. Ese es el lugar de condenación. Es el lugar de castigo eterno. Y las imágenes que usa Jesucristo tampoco no son ajenas al judío. Se encuentran tanto en las Escrituras como en literatura que escribían los judíos del mundo antiguo. Y era muy conocida. Era el lugar donde el impío sufría, el rebelde sufría, el quebrantador de las leyes de Dios sufría, el que no amó a Dios con toda su mente y corazón iba a ir, el que codiciaba las cosas de su prójimo iba a ir, el lugar que la gente que robaba iba a ir, el lugar donde el mentiroso iba a ir. Ese es el lugar donde los enemigos de Dios van a ir. Y estas imágenes de oscuridad, estas imágenes de llanto y crujir de dientes, describen los tormentos y la agonía real y palpable. Se está tratando de usar palabras para intentar de poner una imagen a la realidad horrífica del juicio de Dios cayendo sobre rebeldes. Y note algo, amados. Es ese llanto que ves en el texto. Ese llanto no es un llanto de lamento. A veces nosotros pensamos, están llorando, tal vez están diciendo, hubiese cambiado, hubiese buscado reconciliación, hubiese. No, eso no son lágrimas de lamento. Dice que están crujiendo sus dientes. Así que si pones ambos adjetivos y metáforas juntas, las descripciones juntas, la idea es que están enojados. Furiosos. ¿Furiosos con quién? Me imagino. Pues ustedes saben. ¿Se recuerdan con quién estaban supremamente enojados antes de Cristo? Yo me recuerdo, insensatamente, el enemigo era Dios. No eres justo, no eres bueno, no sabes lo que estás haciendo. Una ira en contra al Dios santísimo, el creador soberano, justo y bueno, que creó todas las cosas buenas. Y la criatura insensatamente, demostrando arrogantemente furia en contra de él. Un autor describiendo a este lugar y las palabras de nuestro Señor Jesucristo escribe lo siguiente: este llanto, estas figuras retóricas representan el dolor real y la desesperación de aquellos que están excluidos para siempre del reino. Hendrickson escribe: las lágrimas
de las que habla Jesús aquí son de la miseria inconsolable y sin fin y de una desesperación absoluta y eterna, y el crujir de dientes denota un dolor insoportable y una ira frenética que nunca terminará ni cesará. Y si usted dice, pues ¿por qué tiene que ser eterno? Porque su ofensa es en contra del Dios eterno. Es esa la respuesta. Piensen en esto, ¿no? Esto no es difícil de entender si pensamos un poco. ¿Por qué el sufrimiento y el juicio tiene que ser eterno? Porque a quien hemos ofendido es eterno y de supremo valor. No sé si algún tiempo usted se peleó con su hermano o su hermana. Y estoy hablando de no todos, a lo mejor no todos, pero yo a veces llegaba momentos y eso le traía tanto enojo a mi papá. Decía, no, ¿cómo le puedes pegar a tu hermano? Es tu sangre. Pero a veces, no sé si usted creció con yo, tal vez no, pero y nos echábamos. Y una vez agarré una silla y como un luchador, ¡pum!, se la quebré y entramos ahí y nos enojábamos. A veces era feo. Quiero que se imagine esa historia. Usted sabe que cuando eso sucede, pues, claro que está mal, ¿verdad? Pero imagínese, su papá llega y los ve, todos sangrientos, y ahí está la silla quebrada. ¿Qué va a pasar? Un castigo, ¿sí o no? Claro, ojalá que su papá los castigue, ¿verdad? Entonces, imagínese conmigo, el castigo viene por la ofensa en contra de ¿quién? En contra de mi papá, por deshonrar sus instrucciones, y en contra de mi hermano. Y él tiene que corregirlo. Ok. Pero imagínese que cuando llega mi papá, yo en mi enojo y mi furia, no solamente me desquité con mi hermano, sino le digo a mi papá, ¿tú quién eres? Le escupo en la cara. ¿Qué va a suceder ahora? Un castigo, pero aumentó el castigo. ¿Por qué aumentó el castigo? Por la persona que ofendí. Imagínense que después de esto llega la policía al escuchar todo eso, y la policía llega y toca la puerta y mi papá está tratando de calmar la situación, pero yo estoy tan enojado, tan irado, que le digo, ¿y a mí qué me importa que llegó la policía? Y agarro también la silla y se la tiro a él. ¿Qué va a suceder ahora? Un castigo, pero un castigo más superior. Un tribunal, un juez, tal vez encarcelamiento. ¿Por qué? Fue similar la ofensa, ¿que no? Similar la ofensa que hice con mi hermano, similar en una manera la ofensa, un poquito diferente en cuestión. ¿Qué es la diferencia? Al ser que he ofendido. Esa es la diferencia. Amados, hemos ofendido a un Dios de supremo valor. Al Dios que es 3 veces santo. El que nunca fue creado, que siempre ha existido. En que los ángeles adoran y respetan y honran y se gozan y se deleitan en su bondad. No hay ángeles rebeldes ante su presencia. Y aquí está la criatura. Adán ofendiendo y sus posteriores, su descendencia ofendiendo día y noche. Todos estamos muertos en Adán, pero cada día que vivimos añadimos más y más ofensa, dice el libro de Romanos. Y la copa se está rebosando de la justicia de Dios que merece yo y merezco tú. Porque es una eternidad. Porque hemos ofendido al ser más supremo en toda la creación. Es lo justo y lo correcto que debe de ser un Dios santo con un rebelde. Ahí están los dos lugares. Y se los plantó Jesucristo. Le dice a ellos. Y luego hay otro paralelo, otro par, otro contraste. Y este contraste resalta 2 grupos. Y creo que ya los vio en el versículo 10 en adelante. En particular, mire el versículo, versículo 11. Vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está un grupo.
los que se entran en el banquete, los perdonados. No merecen estar ahí. Usted se recuerda eso, ¿verdad? Piensa en Abraham. Sí, se recuerda de Abraham. Se le dio una promesa y luego él quiso ayudarle a Dios y Dios le demostró así no se hace, pero luego se durmió con Agar y hubo un caos ahí. No, seguramente no están hombres perfectos sentados ahí. Y puedes considerar a Isaac y a Israel, su hijo, Jacob, y puedes ver y considera a todo Israel, todos los que se sientan en la mesa. Seguramente no están ahí por ser justos en sí mismos. Son perdonados los que están en la mesa. Ese es el primer grupo. Los que han encontrado perdón de Dios, misericordia de Dios por los quebrantamientos de su ley, es que se encuentran en ese grupo. Los que Dios ha declarado justo, no por sus obras de justicia, sino por la justicia que ha sido revelada en el Mesías que Él ha enviado, se encuentran en esa mesa. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo ya lo describimos. Son los recipientes de juicio y ira que vemos ahí en el texto, versículo 12, llorando con crujir de dientes, airados con Dios. Rechazaron su gobierno aquí y en la eternidad quieren rechazarlo, pero no pueden irse de su gobierno. Están sujetados a las prisiones eternas. Escucha su rebeldía desde el lago de tormento. Ahí está el rebelde justamente recibiendo lo que él deseó y pidió y merecía. Una vida sin el amor de Dios, sin el perdón de Dios, sin la misericordia de Dios. Esas son las dos personas y recuerde esto, amados. En la segunda lugar está una frase muy interesante en el versículo 12 que si usted lee sobre este texto y quiere leer comentaristas va a encontrar mucho sobre esta frase en el versículo 12 porque él dice que los hijos del reino son los que serán echados a este lugar de tormento. Y a esto los judíos que estaban presentes estaban diciendo, wow, wait a minute, espera un momento, ¿qué dijiste? Los hijos del reino. Eso es una frase idiomática. Es decir, es la frase que los judíos usaban con un propósito específico. Y esa frase idiomática se usaba para referirse a los judíos étnicos que se les entregó las escrituras hebreas y las promesas del Mesías que se encuentran en las escrituras hebreas. No son regenerados, no, eso no es la idea. La idea es, son los que se les prometió estas cosas y tenían la Biblia en sus manos. Así que la mayoría de ellos están diciendo, ¿cómo ellos están ahí? Lo que vemos son dos grupos en ese texto. Y vemos un grupo de los que pensaban que estaba garantizado para ellos el reino de Dios, pero estaban supremamente incorrectos. Pensaban que porque nacieron judíos y entre su sangre venía de descendencia de Abraham, era decir, eran hijos de Abraham naturalmente. Pensaban que por eso iban a entrar al reino de los cielos. Por obra humana, no. Y ahí se encuentran, en el lugar que menos esperaban en la tierra. Pero el otro grupo, amados, no se pierda esto, el grupo que se encuentra en el banquete, dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Esta frase, qué bella es esta frase en las Escrituras. Esta frase nos dice dos cosas. Nos dice oriente al occidente, gente fuera de Israel. Gentiles incluidos en la mesa. Es la manera que Jesús dice, gente como el centurión se encontrará sentado al lado de Abraham. Esa gente que nadie esperaba que iban a estar ahí.
Y esa frase me encanta también porque del este al occidente es una frase que se usaba para el pueblo de Dios que ha sido desparcido en todo el mundo. Y no nomás el pueblo étnico, sino el pueblo elegido de Dios. Los que Dios conoce por medio de su fe en el Mesías, que están desparcidos en todo el mundo. En otras palabras, Jesús dice: voy a poner a todos los que me pertenecen, no importa qué tan lejos estén, los traeré a mi mesa. No sé de usted, pero yo les dije que este era el mensaje más importante de nuestras vidas. Porque cada persona aquí hoy se encontrará en uno de esos lugares. En el banquete del Mesías. O se encontrará donde merecemos estar. En lugar de tormento eterno, donde Dios justamente retribuye el juicio que merece el rebelde. No hay otra tercera opción. A este momento, no sé de usted, pero si el centurión se está moviendo y se está yendo, yo le dijera: wey, Jesús, para. Ven acá, centurión. Ven. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué es lo que tú hiciste para tener un asiento en ese banquete? Tú, un gentil, ¿qué hiciste? Y él respondería: Alguien me dijo que Dios prometió misericordia y perdón por medio de su Mesías. Sí, yo no soy judío, soy un gentil. Pero alguien me enseñó las profecías de los profetas de Dios, donde Dios, hablando por ellos, dijo que el Mesías iba a nacer en Jerusalén, en Belén, para ser más específico, dijo el profeta. Dijo que su estrella iba a aparecer en el oriente. Dijo que gentiles iban a venir y a prostrarse en adoración. Las escrituras hebreas dijeron que él iba a venir del linaje de Abraham y de David. Iba a sentarse sobre el trono. Las escrituras dijeron que iba a nacer de una virgen, que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Las escrituras nos hablaron de que iba a presentarse en Capernaum por medio de prodigios y señales y milagros, demostrarse ser el Hijo del Dios viviente. Y aquí está. Es Él. ¿Qué hice? Puse mi fe en Él. Creí en Él. ¿Cómo es todo? No tienes que pagar, no tienes que venir de una familia bonita y buena. No, mis padres son paganos, vengo de un lugar desastroso. No. Y este dinero no funciona, amigo, no puedes pagar, Él lo pagará en la cruz. Entonces, ¿cómo? Por fe solamente, por fe solamente. Las epístolas del Evangelio testifican que es mediante la fe que uno abraza al Salvador y la expiación que Él ha hecho en la cruz. Y es por eso, amados, que en ese banquete encontrarás a Mateo, el recaudador de impuestos, un pecador, sentado en la mesa de Jesús. Es por eso que encontrarás a pecadores como Pedro, que no eran prestigiosos, no tenía un lenguaje muy adecuado. Lo encontrarás en la mesa del Señor. Es por eso que encontrarás en la mesa del Señor a ese malhechor, no a los dos, no a dos. Encontrarás al malhechor que puso fe en el Señor Jesucristo. Lo encontrarás en la mesa. Y cuando te sientes ahí, los que han puesto en fe en Jesucristo digan: ¿por qué estoy aquí en la mesa? Todos responderán con la misma respuesta: por el que está sentado en el centro, por el que reina para siempre. Porque Dios envió a Jesús
en carne y hueso para redimir a pecadores como nosotros. Y Jesús dijo con su palabra que Él perdona a todo pecador que ponga fe y rinda su vida a Él. ¿Cómo se ve esta fe? Si alguien hoy se pregunta, pues yo quiero esto, yo necesito esto. ¿Cómo se ve esta fe? No es difícil de observarla en este texto. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Empieza con un reconocimiento de que Él es Señor. 2 veces este centurión le dijo, eres Señor. ¿Sabes qué significa eso? Que Él tiene autoridad sobre su vida. Y sabemos que el centurión no simplemente está diciendo sobre su vida. Cuando Él dice Señor, quiere decir que Él tiene autoridad sobre toda la tierra. Porque le dice que Él tiene autoridad para sanar a su siervo paralítico, cual nadie más tiene. Entonces, ¿cómo reconoces quién es Jesús? Y Él es exactamente quien Él dijo ser y quien el Padre proclamó y testificó quién Él es. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Eso significa que tienes que arrepentirte. Porque si no estás en Cristo, estás declarando que Él no es Señor. Y Él sí lo es. Simplemente eres culpable de rechazarlo. ¿Cómo se ve esta fe? Reconociendo que soy un rebelde que necesita someterse al señorío del Mesías Jesús. ¿Cómo se ve? No soy digno de que entres bajo mi techo, dijo el centurión. No merezco. Saco mis bolsillos y estoy en bancarrota espiritual. Mis ofensas, aun si empiezo a contarlas, son innumerables. No hay nada que puedo hacer. No tengo nada que ofrecer. El corazón contrito y humillado, Salmo 51, es el que Dios no puede rechazar y no va a rechazar. Requiere un reconocimiento de que esto no es por obras. Nadie es digno. Tú no eres digno. No soy digno. ¿Reconoces eso? Finalmente, ¿cómo se ve esta fe salvadora? Señor, no soy digno. Solamente di la palabra. Confianza en lo que Dios ha hecho en Cristo, que tiene la suprema autoridad. En el capítulo 9, no vamos a ir ahí, Jesucristo sana a un paralítico, otro. Y cuando lo sana y se levanta el paralítico, enfrente de los ojos de muchos, Él nos explica uno de los propósitos grandes en por cuál lo hizo enfrente de las multitudes. Y fue esta. Mateo 9 dice, en 9, 6 y 7, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, levántate. ¿Sabe lo que significa esto, hermanos? El texto nos dice que Él dio la palabra en el versículo 13 y en esa misma hora, es decir, en ese segundo, en ese minuto, se sanó. ¿Sabes por qué sucedió de esa manera? ¿Por qué lo dijo con su palabra en su soberanía y no entró ahí? Porque esto es por fe. El Hijo vino a morir en la cruz. Jesús el Nazareno hizo un pago total y suficiente para todo aquel que crea en Él. Resucitó al tercer día y está a la diestra. Y las Escrituras dicen que todo pecador que confiese que Él es Señor y con su corazón ponga fe en Él, será salvo. Y las Escrituras dicen que ninguno que ha puesto fe en Él jamás será avergonzado. ¿Cómo se ve esta fe? Confianza en la persona de Jesús y en la obra de Jesús.
Si ese eres tú, cree en Él. Arrepiéntete y pon fe en Jesucristo, que Él es Señor y Salvador de toda tu vida.